nuevo idioma, en donde se visibilice la presencia y el papel de las mujeres en la sociedad en general. A nombre de la doctora Hilda González Villaseñor, les damos la más cordial bienvenida. Si me permiten, les Muchas explicaré gracias. un poco sobre la dinámica de nuestras jornadas de trabajo. En primer lugar, estará con nosotros la maestra Magnolia González Rodríguez del CU UAM Texcoco con la ponencia Discriminación, Palabras Invisibles. En segundo lugar, la maestra Noemí Márquez Hernández de UAP Chimalhuacán con el tema La victimización de la mujer, sus consecuencias por denunciar y por no denunciar hechos violentos en razón de su género. En tercer lugar, tendremos a la maestra Blanca Esther Ruiz Barrera, del plantel Dr. Ángel María Garibay Quintana, con el tema Manejo del lenguaje incluyente de acuerdo a lo que establece la CNDH. Finalmente, la maestra María del Rocío Gómez Díaz, de la Facultad de Contaduría y Administración, nos compartirá sobre adopción del lenguaje incluyente, un imperativo en la actualidad. Cabe recordar que tendrán nuestras panelistas 10 minutos de exposición de sus temas. Al término de cada una de estas exposiciones, iniciaremos con nuestra sección de preguntas y respuestas, el cual será de la misma manera como ellas se expusieron. Les pido por favor a los asistentes y a las asistentes, si tienen alguna pregunta que hacerles, por favor las escriban y escriban a quién va dirigida. Escribir, por favor, el nombre de la maestra. Bueno, pues entonces, si me permiten, vamos a dar inicio con la maestra Magnolia González Rodríguez y leeré su síntesis curricular. Es maestra en Ciencias Humanas y Sociales, ha impartido diplomados en Clínica y Psicopatología Psicodinámica, así también ponencias en el Congreso Anual del Centro de Atención Especializada para Toxicómanos en Francia. Cuenta con una extensa experiencia con pacientes toxicómanos en el área intrahospitalaria. Maestra Magnolia, adelante. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer lo más concisa. Es muy difícil hablar de un tema en tan pocos minutos y haré un gran esfuerzo. Yo voy a comenzar, como podrán ver en la primera diapositiva, sobre el lenguaje. Me gustaría compartirles un poco qué es el lenguaje o cómo entendemos el lenguaje desde el psicoanálisis, en particular un psicoanálisis que llamamos de orientación lacaniana. Ahí van a ver dos fotos, ¿no? Una tenemos a Lacan, un autor francés importante en el psicoanálisis, y evidentemente a Freud, que está al origen, ¿no? El lenguaje en psicoanálisis de orientación lacaniana está entendido como aquello que sostiene, digamos, que da estructura y que permite la comunicación entre todos. Y hay una gran diferencia entre el lenguaje y la palabra. La palabra en psicoanálisis la entendemos como algo muy singular, como algo propio, algo del sujeto. Esto lo comento porque para llegar a la parte final donde hablo como de la palabra invisible, tener como esa base, ese contexto. Entonces hay estas dos diferencias, ¿no? El lenguaje como el soporte, el lenguaje siempre, digamos que el lenguaje nos precede a nosotros como sujetos y sin él no podríamos existir. De hecho, lo que plantea una de las premisas de Lacan es que somos hablados antes de nuestro nacimiento, incluso antes de nuestra concepción. En algunos casos ya somos imaginados y somos hablados por el otro. Y solo si está ese otro que nos desea, que nos piensa, que nos pone un nombre, que nos imagina una profesión, que fantasea con nuestra infancia, adolescencia, vida adulta, profesión, trabajo. Si no existe ese otro, el sujeto se quedaría, digamos, en un estado como autista, digamos, no podría ser lazo social. Entonces eso es importantísimo. El lenguaje nos precede. La palabra la vamos a ir construyendo, la adquirimos en nuestra historia personal
propia. Entonces hay como una, digamos, una intersección ahí entre el lenguaje como algo mucho más amplio y la palabra como algo muy personal. Para pensar en lo femenino, que es algo que acá me interrogó para hacer este texto que les voy a compartir, bueno, que es más hablado, tengo algunas partes escritas, se las compartiré. Evidentemente fue necesario pensar un poco como en la lucha y es la siguiente diapositiva, en la lucha que los movimientos feministas, en la lucha de la mujer, digamos, por sus derechos. Yo pongo ahí 3 fotos de 3 personajes que marcan los movimientos feministas. Y una autora, Gabriela Camali, que es una psicoanalista de orientación lacaniana, tiene un texto que habla sobre los feminismos y me interesa mucho pensarlo como en plural, feminismos, las mujeres. Esto significa que no hay manera como de encontrar una sola forma, una sola expresión de lo femenino y de la mujer. Eso es importante. Ahora, lo voy a ligar con estas 3 olas. Hay 3 olas en la historia de la lucha feminista. La primera, digamos, bueno, hay un antecedente, ¿no?, que va de la Ilustración, que atraviesa la Revolución Francesa, llega por ahí de 1840 y tantos, y de ahí empezaría como la primera ola, que la estaríamos pensando como una lucha por la igualdad. Es la lucha de las mujeres por tener derechos en la educación, en la vida política, sin poder votar, y derechos básicos en lo laboral. La siguiente ola, que es representada por estas 2 mujeres que tienen del lado derecho, que tenemos a Simone de Beauvoir, una escritora francesa, filósofa, y del otro lado tenemos a Lucy Irigaray, disculpen, también una escritora, psicoanalista, filósofa, que ha pensado justo en lo femenino, que trabajó lo femenino. Ellas pertenecen a la ola de los años 60 y 70. Ellas 2 van a representar a la lucha ya no por la igualdad, sino por la diferencia. Y más tarde tenemos, digamos, más cercano a nuestras fechas, a estos años, tenemos a Judith Butler, que es como muy, muy conocida, es una activista y que ella misma ha vivido, digamos, lo difícil que es enfrentarse, digamos, a su propia elección, ¿no?, amorosa, a su feminidad, etc. Ahora, decía que esta ola lucha por la diferencia y eso es importantísimo. El contexto cambia totalmente porque ya no es por tener los mismos derechos. Lo que dice acá la autora, Gabriela, se me olvidó. Lo que dice la autora es, estas mujeres ya están en un contexto en el que se lograron igualdades, ¿no?, básicas, y ahora lo que buscan es la diferencia, es decir, el derecho a ser, el derecho a existir y a elegir una forma singular y particular de ser mujer, de lo femenino. Ahora aquí para ir amarrando un poquito y que no perder algunas partes importantes que yo extraje para ustedes, me gustaría nada más darles lectura rápidamente a este pedacito. Esta autora, que también pertenece a esta tercera ola, Lucy Irigaray, lo que propone es pensar a la feminidad como, y a la inquietud, al malestar de la mujer, como un malestar que no tiene un nombre específico. Es decir, que en la época actual encontramos un malestar que es difícil inscribirlo en lo simbólico, es decir, existen tantos malestares femeninos que es difícil inscribirlo como en aquella época de la igualdad, en una búsqueda por el derecho al voto, por ejemplo. Ahora, esto es importante porque va a marcar, digamos, los movimientos feministas de la actualidad. Ahora lo que buscamos sería una posibilidad de elaborar nuestro ser mujer
de una manera singular, sin que necesariamente responda a los modelos ya establecidos. La mujer es un producto sociocultural. Es la mujer de la segunda ola en donde en un contexto de igualdades ganadas, la insatisfacción toma forma de inferioridad a causa de una insignificancia histórica a la cual ha sido relegada la mujer. Eso lo dice Simone de Beauvoir. Esta parte de la insignificancia histórica, dice ella, que no tiene que ver con una inferioridad real, sino que ha sido puesta de lado y esto la coloca en un malestar de no tener, digamos, un lugar establecido, pero que cuando lo tiene son lugares establecidos desde lo masculino. Eso es importante. Ahora bien, sigo con la diapositiva, en donde hablo de las palabras invisibles. Aquí pongo 3 puntitos. El primero dice el otro del lenguaje. Es lo que lo que comenté al inicio. O sea, el lenguaje está soportado por estructuras. Esas estructuras son desde una estructura familiar conocida, tradicional, una estructura, es decir, las instituciones, ¿no? La religión puede ser también la vida política del lugar en el que nacimos, en el que crecimos. Todas esas estructuras, dijimos, nos preceden. Ahora bien, estando en esas estructuras, digamos, es ahí el lugar en el que surgen las palabras invisibles. Podríamos entender las palabras invisibles justo como toda esa carga del lenguaje con la cual crecemos y que no es cuestionada, nunca es puesta en cuestión, es decir, la tomamos como propia. Lacan dice que en ese sentido estamos alienados, o sea, somos sujetos alienados y eso es necesario, o sea, tienes 2 lados, ¿no? Parece como un lado negativo y un lado positivo, pero son necesarios. Dice, solo si somos alienados, es decir, somos hablados por los padres, por la sociedad, somos esperados, llegamos a un lugar en donde ya el lenguaje, solo así podemos hacer lazo social. Pero su contraparte es de que esa alienación misma nos impide, digamos, separarnos de esos modelos, de ese lenguaje y construir algo singular y algo propio. Estaríamos hablando justo de este malestar femenino de la actualidad, en donde pareciera, lo hemos escuchado, se dice, es que ni ellas se entienden, que esas son palabras invisibles, ese ni ellas se entienden, lo hemos oído en varios discursos. No es eso, lo que sucede es que lo femenino no existe como una sola cosa. Justo la lucha actual está en la medida de respetar las diferencias, descubrir que hay diferencias y construir una feminidad propia y singular. De manera que nos encontramos en un momento en el que, si bien estamos soportados por este lenguaje, en donde hay palabras que nunca nos hemos cuestionado, tenemos la posibilidad, digamos, la única posibilidad, independientemente de si somos sujetos, hombres o mujeres, que seamos adeptos a algún movimiento feminista, ultrafeminista, anarquista o no, u otro, ¿no? Independientemente de eso, lo que estamos proponiendo, digamos, desde esta orientación, desde el psicoanálisis, la propuesta sería justo poner en diálogo esas estructuras del lenguaje que ya nos preexisten con lo personal, es decir, pasar de lo general a lo particular. Escuchamos, digamos, discursos feministas que muchas veces las mismas, algunos grupos, digamos, se encuentran, chocan, porque no coinciden. Y justo eso es lo importante, que no va a haber coincidencias. Esto es lo que plantea esta autora. O sea, no hay posibilidad, Gabriela Camali, que en un momento lo olvidé, Gabriela Camali lo que dice es que parece que no hay posibilidad de homogenizar y darle un solo nombre al malestar femenino, ¿no? Sino que más bien es observar que hay muchas formas y aterrizarlas y que cada quien de manera singular empiece a dialogar con el lenguaje que nos preexiste, con lo ya establecido. Es decir, estamos apuntando a la singularidad.
Esa sería la apuesta, digamos, ante esta búsqueda como de homogenizar lo femenino, lo masculino, lo infantil, o sea, hay en este momento actual, hay un discurso que pensamos capitalista que nos empuja a que todos seamos iguales y haya una unificación. La apuesta es lo contrario. Es esa tercera ola que habla de la diferencia, que habla de lo singular y que se tiene que poner en cuestión lo que nos preexiste. Justo cuando yo estaba escribiendo estas palabritas, me queda un minuto, estaba escuchando en la habitación contigua un comercial, un anuncio publicitario sobre un jabón de higiene femenina, que a lo mejor lo han escuchado y que tiene el eslogan de las niñas bien. Y justo esas son las palabras. O sea, cuando se dice que es para las niñas bien, en ese las niñas bien, hay algo que hay que cuestionarnos como sujetos. Las palabras invisibles están ahí, no las vemos, nos rebasan, pero a veces hacer una pausa, pensarlo y subjetivizarlas, pensarlas como en la posición personal, sería la alternativa. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias. Excelentes reflexiones. Bueno, pues entonces damos paso a la maestra Noemí Márquez Hernández. La maestra Noemí es maestra por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Cuenta con capacitaciones de ámbito nacional e internacional y de especialidad en garantías constitucionales de la investigación y la prueba en el proceso penal en España. Así también una alta experiencia en el área jurídica. Actualmente ejerce como abogada litigante y como docente de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Adelante, maestra Noemí. Dale, Buenos días. Okay. Buenos días, ¿sí me escuchan? ¿Sí? ¿Ya me escuchan? Buenos días. Sí. Buenos días. Perdón, no escuchaba bien. Bueno, pues buenos días. Primeramente, la oportunidad a la comunidad universitaria, el acceso a poder y compartir esta información y pues a todas las personas que nos estén escuchando. Y por falta de tiempo, pues entramos inmediatamente a lo que es el tema. Mi tema es la falta, el riesgo que tenemos nosotros o las mujeres en estado de vulnerabilidad por denunciar y por no denunciar, esa victimización en la que es Vox Populi, que la mujer caiga y por lo mismo no quiera hacerlo. Entonces, para iniciar, haré mención de que este estudio lo llevo a cabo un poquito más enfocado a la zona oriente del Estado de México en relación a 3 municipios, Chalco, Amecameca y Chimalhuacán. Y por estadísticas me voy a enfocar un poquito más a lo que es el municipio de Chimalhuacán por encontrarse en este lugar nuestra unidad académica profesional. Partiendo de esta situación, hago en el material, en las diapositivas, en las cuales comparto con ustedes y les dejo, hago mención de una clasificación de las mujeres en relación a su edad, a su actividad y a su profesión, sobre todo porque nos encontramos con que tenemos mujeres profesionistas, incluso independientes, afortunadamente con un menor grado, pero sí que caen también en estos rubros de la victimización y la violencia de género. También encuentro con un porcentaje alto para ser mujeres dentro de la vida universitaria, estudiantes, profesionistas, que también llegamos a caer en esta situación y pues que bueno, con un poco más de conocimientos podríamos tener esa fortaleza para entender esta situación y a ayudar a las demás mujeres. Porque si se dan cuenta, partiendo desde temprana edad, llegamos a la minoría, la mayoría y hasta la tercera edad. Por eso mismo hago también mención de los tipos de delitos recurrentes
recurrentes en estas circunstancias. Dentro de la gama del abuso sexual, en sus diferentes modalidades, lamentablemente nos encontramos con que son muy recurrentes los delitos de violación y peor aún o más de lamentar que se da en menores de edad. También les dejo los datos específicos acerca de que entre niñas de 10 a 17 años es muy reiterada la violación. Entonces, allí estamos dejando un espacio pues bastante vulnerable para este tipo de delitos, como son violación, lesiones, abuso y robo. Partiendo también de cierta edad, vean lo curioso, para personas mayores de 70 años, que deberían de ser mujeres atesoradas, cuidadas, demás, pues se da bastante el maltrato, el abuso de confianza y el robo. O sea que sí es importante destacar que la edad y la actividad dan también pauta al origen de ciertos delitos. Y lamentablemente, reitero, de 10 a 17 años nos encontramos con la violación. Entonces, es por esta situación que yo quiero llegar a ustedes para efecto de fomentar la cultura de la denuncia. Si bien es cierto, la victimización se da por denunciar y por no denunciar, hay bastante o es ya común pensar que es mejor no denunciar porque se corre un riesgo, pero yo les quiero decir que el riesgo la persona que se encuentra en ese estado de indefensión ya está corriendo el riesgo y más allá aún hace correr o tener riesgo a sus familiares, si tiene hijos, o a sus hijas, o a sus madres. Entonces, el riesgo ya está, ya existe. Y además, el porcentaje nos demuestra también la falta de empoderamiento de la mujer. Nos está gritando que hay que apoyarnos, dado que del 100% de los delitos que se llegan a cometer, ya les mencionaba la gama de delitos, específicamente 4, del 100%, solamente denuncia el 20%. Y de ese 20%, son muchas que ya no ratifican, que es un requisito entra en materia tanto ahorita legal estricta, pero no ratifican o incluso por falta de interés jurídico, ese 20% se reduce al 10%. Y del 3%, cuando no ratifican o manifiestan no tener interés jurídico en continuar, pues le atan la mano a la maquinaria legal para efecto de hacer o tener alguna consecuencia en contra del agresor. Por esto mismo, nos encontramos con que solo el 3% de esas mujeres son las que llevan esto hasta sus últimas consecuencias, hablando de un proceso legal en contra del victimario. Esto pues es lamentable para todo nuestro ámbito femenino, porque esto también trae severas consecuencias, como cuáles, pues que unas lesiones se conviertan en un homicidio. Y ahora, si cumple con el protocolo de feminicidio, si cumple con el protocolo, caemos en el feminicidio. Protocolo que también les hago en el material, les acerco los requisitos que se tendrían que presentar para efecto, las características más allá que se tendrían que presentar para efecto de hablar de un feminicidio. Pero del 100%, 99 llega a ese rubro, al feminicidio. Entonces, este tipo de situaciones van creando un origen que se va agravando. Una que sea de lesiones se convierte en homicidio, de un abuso sexual, digamos, un acoso, se va a una violación y a una violación reiterada, recurrente, en menores de edad. Si hacemos ya el resumen del material que les proporciono, de la edad, de la zona, de la actividad, nos encontramos con que las personas, las niñas de 10, jovencitas de 17 años, están sufriendo este tipo de abuso, pero también las mujeres mayores que somos madres o conocemos o demás,
no estamos haciendo nada al respecto y esto se está viendo cada vez en situaciones más graves, repito, como el feminicidio. De allí que se pugne por denunciar. Si bien es cierto, también se habla de una victimización por la falta de digamos, apoyo, también lo es que estamos en un ámbito de ignorancia. Hay muchas instancias, sí existen instancias que con sus carencias, pero existen. Y de ahí que también en el material les refiera las diversas instancias a las que les pueden recurrir. Por ello mismo, la cultura de la denuncia tiene que incrementarse. Tenemos que marcar el antecedente y, y el futuro de esta situación delincuencial. También les menciono en el material y les acerco el antecedente de la Convención Interamericana para erradicar, la violencia contra la mujer, conocida también como la Convención de Belém do Pará. Esta convención es muy importante porque nos reconoce que existen 3 tipos de violencia, que ahí también la van a encontrar, física, sexual y psicológica. Nos refiere que concurre al menos de 3 formas, cómo se da, dónde se presenta, cómo se manifiesta y los derechos con los que se cuenta. Este antecedente de 1994 viene a dar pauta y lo menciono para efecto de que se den cuenta de que podemos cada día ir fortaleciendo más y más nuestra normatividad, porque esa es la idea, fortalecer la normatividad, eficientar las instancias. Ejemplo, tenemos instancias tanto penales como familiares. Hay mujeres que dicen, bueno, es que yo no quiero poner en riesgo la libertad de mi pareja, de mi esposo, de mi padre. También hay instancias familiares y de las instancias penales también tenemos ciertos niveles de acción. Les refiero, por ejemplo, allí al Sistema Nacional de Desarrollo para la Integración de la Familia. Está el DIF, y tenemos los llamados AMPEVIS, que son las agencias especializadas en violencia intrafamiliar y sexual. Tenemos también en el Chimalhuacán, contamos con una unidad especializada de la policía para atender este tipo de situación, PAVIC. Tenemos algunas instituciones no muy conocidas, pero que aquí las refiero, que son tales como el Consejo Estatal de la Mujer, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tenemos centros de mediación en materia familiar, también se cuenta, y se los proporciona en el material, con una aplicación vía celular en donde pueden allí accesar y solicitar el apoyo, que ese es el objeto también primordial del efecto de la denuncia. 2 puntos muy importantes. 1, cada vez erradicar más las lagunas legales. Que sepa qué hay, con qué normatividad contamos. Y 2, que estas tanto instituciones como sociedad se empoderen, se eficienticen, se llegue a hacer e incluso redes de apoyo. Platicando con personal de la Procuraduría, también manifiestan que ellos sí son partidarios de que se hagan más redes de apoyo, que incluso por ahí personal de la Fiscalía me refería, ¿por qué no una ciudad de la mujer que cuente con toda una gama de áreas de manera multidisciplinaria para apoyarlas? Porque esto es lo que le vendría a fortalecer y erradicar realmente de alguna manera pues este tipo de violencia de género, ya que en una situación multidisciplinaria de atención a las mujeres, podríamos tratar desde la situación médica, psicológica, familiar, laboral, atenciones sociales como es salud, vivienda, empleo, educación, la seguridad jurídica, que son los factores que hacen que en muchas ocasiones las mujeres no se atrevan a denunciar y a mantener esta violencia que cada vez se está haciendo más grave, más reiterada, más recurrente, y a mí me preocupa mucho que cada vez se va más a menores de edad, a niñas. Hemos encontrado situaciones bastante lastimeras, complicadas, niñas, perdón que lo mencione, pero totalmente
dañadas en todos los rubros físicamente. Entonces es permitido incluso por su madre, quien también se encuentra en una situación vulnerable, quien también está siendo golpeada, maltratada. Y pues bueno, este tipo de situaciones son las que nos hacen pensar que sí hay forma, pero para esto uno de los primeros pasos es denunciar, porque solo de esa manera podremos hacer que las autoridades volteen la mirada y vean, que las instituciones se sensibilicen. Sí, habrá quien me diga, bueno, es que tenemos la agencia, pero llegamos y nos encontramos con esto y con esto. Sí, sí, hay deficiencias, pero la cuestión es que quien no lo hace, no solamente no se atreve a padecer e incursionar en ese ámbito que un día puede cambiar, pero va a cambiar justamente con la participación de la mujer. Y por otro lado, está dejando eso que para mí es un plano secundario y que en un momento dado se puede subsanar, eh, y está fomentando el maltrato, sobre todo cuando se trata de los hijos, de las hijas, porque si alguien dice, bueno, mi vecina está siendo maltratada y ni así se valdría, pero bueno, queda creo que en un plano un poco más ajeno. Pero repito, lamentablemente nos encontramos con madres, con abuelitas que no hacen nada por este tipo de cuestiones, de tabúes que cada vez se pueden ir acabando más. Por eso mismo quiero que entendamos que hay instituciones en las que podemos recurrir, que nos tenemos que enfrentar a una victimización al no denunciar, que existe riesgo por denunciar, sí, pero que todo eso ya existe y lo podemos combatir, y que las instituciones se pueden eficientar, que podemos alzar la voz y referir o acudir a instituciones que de verdad tampoco son la gente no acude mucho a ellas, ¿no? Entonces, a fomentarlo, pero ¿cómo vamos a hacer que estas instituciones también actúen en reciprocidad y empiecen a trabajar más en eso? Pues a través de nosotras, o sea, que estemos allí, que estemos presentes. En las propuestas que yo les hago y que dejo también en el material, que no son mías, viene pues de toda la gente que está inmersa en este tipo de cosas, de situaciones, pues vemos que sí tiene sus beneficios en denunciar. Podemos pugnar por campañas de difusión, también podemos incluso recurrir a la denuncia social, de la sociedad, porque hay gente que tiene temor de denunciar. No necesariamente tiene que ser la mamá, tiene que ser la abuelita. Estos delitos se persiguen de oficio. Podemos hacer las denuncias a través de la sociedad y fomentar esa campaña de la denuncia a través de la sociedad. Podemos de verdad hacer que la autoridad cumpla con su responsabilidad y abastezca a estas instituciones e incluso de medicamentos, porque hay gente que se muere. De verdad, hay gente que se muere por falta de medicamentos. Se llegan a ciertas instituciones con el retroviral, no se cuenta con alguna prueba y que esto va a desembocar en ocasiones hasta con la muerte de la persona que ya ha sido afectada. Todo eso es algo por lo que nosotros tenemos que luchar. También en la creación de talleres que ofrezcan artes, oficios, continuación en los estudios, para efecto de que se abran bolsas de trabajo, fomentar esa educación en las madres, en las tías, que sepan que pueden hacer algo por sus familiares, y sobre todo que también se pueda hacer algo en contra del agresor. O sea, no es el temor hacia lo que va a hacer el agresor lo que nos debe de superar, sino el valor de poder combatir esto en favor de las menores y de las personas, las mujeres que se encuentren inmersas en esta violencia de género. Por lo tanto, considero yo que a través de esto podemos sí fomentar la creación de redes de apoyo, la creación de estas áreas multidisciplinarias con terapias psicológicas, individuales, grupales, familiares, la creación incluso, como bien lo mencionaban, de una ciudad o al menos una comunidad femenina para efecto de fomentar toda esta cultura y poder hacer el cambio, poder accesar a la justicia que ya la tenemos, pero que también parte de la sociedad cae en la responsabilidad de llevarlo a la práctica y de exigirle
exigirle a estas instancias creación de normatividades como la convención que les menciono, Belén do Pará, pero les dejo allí varios links, varios de las normatividades, protocolos con los que contamos y datos concretos de las instituciones a las que tenemos derecho de accesar y las cuales nos pueden apoyar de gran manera para combatir la violencia de género que tanto está quejando en nuestro país actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Igual, muy interesante su reflexión. En un momento la retomaremos. Damos paso a la maestra Blanca Esther Ruiz Barrera con el tema manejo del lenguaje incluyente de acuerdo a lo establecido en la CNDH. Y si me permiten, leeré su síntesis curricular. Cuenta con una experiencia como catedrática a nivel superior en la Universidad Autónoma del Estado de México. También obtuvo en el año del 2014 la credencial de perito en criminalística por haber cursado disciplinas forenses y actualmente cursa la maestría en investigación criminal en ciencias forenses. Además de contar con cursos enriquecedores para el área académica y odontológica. Adelante, maestra. Muchas gracias, doctora Almadelia. Agradezco mucho la invitación. Les reitero mi alta consideración por el hecho de interesarse en realizar esta serie de eventos que realmente puntualizan ciertas situaciones que urgen atender a nivel social y que en muchos casos las hacemos de lado y decimos, bueno, no pasa nada. Ya lo vemos como normalidad, ya lo vemos como una situación parte de nuestra cultura, siendo que nosotras, principalmente porque es la mujer la que se ha invisibilizado durante todo este tiempo, son las que tenemos que empezar a dar este paso para que se pueda realizar la aplicación de este lenguaje incluyente principalmente. Si buscamos la equidad, pues debemos buscar tanto hombres y mujeres, ese valor, esa participación, pero yo en mi caso sí me pude percatar que a lo largo del tiempo la mujer es la que se ha dejado de lado. Bueno, mi presentación principalmente va enfocada a cómo lo está trabajando esta institución principalmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ellos tienen un protocolo muy interesante en relación al manejo, ahorita lo comparto más adelante, al manejo de cómo lo hacen en relación a su personal y la atención que dan en esta institución. Entonces, cambia por completo el protocolo en algunos casos, la manera como se dirigen a la población, a ciertos grupos sociales, cómo nombrarlos y cómo resaltar su actuación hasta cierto punto. De entrada, pues, quiero compartirles qué es esto del lenguaje incluyente. Esto nos va a permitir promover relaciones de respeto y de igualdad. O sea, vuelvo a reiterarles esta parte. No solo la mujer tiene el derecho de resaltar su actuación, su cuestión profesional, toda su parte historial o a lo largo de la evolución del hombre, cómo ha participado, sino también el hombre, para que se pueda lograr esta igualdad entre los géneros. El lenguaje incluyente principalmente va dirigida a esa parte de invisibilizar o no invisibilizar más bien algunos grupos sociales. En este caso sería la mujer uno de ellos, pero también tenemos situaciones como personas que tienen ciertas preferencias sexuales también, personas con cierta situación de grupos indígenas o que pertenecen a ciertos grupos sociales que han sido desplazados socialmente. ¿Para qué nos sirve este lenguaje incluyente? Pues para prevenir ese tipo de violencia principalmente. Al no ser nombrados, a no ser unos grupos sociales considerados o tomados en cuenta, pues esto es una forma de violencia principalmente. Y evitar esa discriminación hacia cualquier persona. Aquí en este caso nos habla de expresiones verbales o escritas que deben utilizar preferentemente vocabulario neutro.
O sea, no resaltar aquí, muchos de nosotros, yo lo entiendo que manejamos esto de la gramática genérica masculina. Por ejemplo, hecho decir, le agradecemos a todos. Estamos manejando un lenguaje genérico masculino. ¿Y dónde están todas también? O incluso los alumnos. Así lo manejamos de manera general. Entonces, no estamos considerando alumnas y alumnos, solamente hacemos referencia a un grupo en específico. Entonces, asimismo, evita generalizaciones masculino para situación de actividades donde aparecen mujeres y hombres. A lo largo de la historia o la evolución del hombre, siempre se ha transmitido de esta manera el hecho de que las mujeres no han tenido una participación de manera igualitaria o que no han incursionado en eventos importantes, ¿sí? Generalmente siempre se destaca a personas del género masculino como los principales aportadores en la historia, la evolución, cuestiones muy importantes dentro de la historia del hombre. ¿Por qué tenemos que empezar a aplicar este lenguaje incluyente? Porque si queremos la igualdad de género, esta herramienta que es el lenguaje incluyente nos va a permitir que las mujeres y grupos de población que están históricamente excluidos sean visibles de entrada. También necesitamos también esta herramienta para erradicar la visión patriarcal que coloca a los hombres como origen y protagonistas de todo el quehacer humano, ¿sí? No solo el hombre ha facilitado cuestiones de conocimientos, aprendizajes, tecnologías, sino también la mujer. Y ahí tenemos, bueno, la primera presentación que realizó la maestra Magnolia, que hacía referencia a mujeres que realmente han marcado la historia de la humanidad. Entonces, bueno, sería esa otra situación. Y por último, evitar la invisibilización de las mujeres que llevan a omitir la presencia de grupos de población sometidos a relaciones de dominación. Entonces, ahí, como hay cierto grupo que es dominante, hacemos a un lado a los demás y esto nos está quitando como sociedad esa equidad e igualdad de género. La función que tiene el lenguaje es primordial. Yo creo que el lenguaje es un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque el lenguaje puede construir o puede destruir de manera definitiva. Si le damos el enfoque adecuado y lo empleamos de tal manera que pueda ser a favor o en bien de una comunidad, para un bien común, pues bueno, se puede ver que así ha logrado el hombre muchas cosas. Pero si transformamos nuestra realidad para cuestiones negativas, como en algunos casos yo les puedo referir los medios de comunicación, que nos manejan de manera errónea la información, y muchos de nosotros damos cuenta de que esto es real y no es cierto. Entonces, el lenguaje tiene una función muy importante, pero también puede ser determinante dentro de una sociedad. Por tal motivo, necesitamos manejarlo de manera adecuada para que funcione esta situación del ejercicio de la igualdad y equidad de género en una sociedad, en grupo social. Hablamos de género gramatical cuando nos referimos como una herramienta para denominar lo masculino y femenino, como tal propiamente, ¿sí? El artículo que precede a lo sustantivo, el contexto de la frase u oración completa, ¿no? Y entonces señalar hombre o mujer, alumno, alumna, jefa o jefe, jefatura, y entonces esto hace referencia al género gramatical. Bueno, las reglas principalmente que nos recomienda la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se pueda fomentar este lenguaje, de entrada es hacer visibles a las mujeres. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues por medio de la incorporación de la mujer al mundo laboral, profesional, oficios, algunos cargos importantes, y que la mujer ha tomado en sus manos estas riendas o esta situación de actuación en ese ámbito, pues también merece ser nombrada. Por ese hecho nada más de que la mujer ha dejado huella y ha realizado un ejercicio profesional donde a lo mejor tradicionalmente un hombre lo realizaba, pues nada más por ese simple hecho debemos de realizar
un reconocimiento. Yo aquí les coloco en esta laminilla la manera como debería de manejarse el lenguaje incluyente si consideramos la actuación de la mujer. En este caso, si se trata de un hombre, se le denomina presidente, pero ¿qué pasa si es una mujer? Ahí entramos en una situación de conflicto, ¿no? Porque incluso hasta a veces decimos, nosotras mismas en nuestro ejercicio académico, es el presidente de academia, siendo que es mujer. No, presidenta de academia, la que está a cargo de ese grupo de maestros. Director, si es hombre, directora, si es mujer, jefe de departamento o jefa de departamento. Pero aquí les decía, lo vemos con tanta normalidad que hasta nosotras mismas, a mí me ha pasado, cometemos ese error. ¿Sí? Decimos alumnos, no, alumnas y alumnos. ¿Sí? Bienvenidos a toda la audiencia, entonces tenemos que destacar si hay hombres o mujeres, si hay grupos sociales específicos y de esta manera manejaríamos un lenguaje incluyente adecuado. Otra recomendación es, si eres mujer, nómbrate. El lenguaje sexista y que excluye a las mujeres no es utilizado solo por los hombres. Ambos sexos cometemos errores, puesto que aquí la cultura, así hemos sido educados, nos hemos desarrollado en ese contexto cultural y en un tiempo histórico en el que todavía hay que trabajar para cambiar patrones de conducta machistas centradas en lo masculino. Por ejemplo, aquí lo maneja. Nosotros en la CNDH defendemos los derechos humanos y aquí si lo manejamos incluyente, lenguaje incluyente sería nosotras, ¿sí? Hacer hincapié de la parte femenina que está participando. Otro ejemplo sería, todos estamos muy contentos con los cursos, todas estamos muy contentas con los cursos, ¿sí? Entonces, son situaciones que les digo, pareciera que no tienen mayor relevancia, pero a partir de aquí, nosotras estamos permitiendo que sean rezagadas tanto mujeres o ciertos grupos sociales y que no sean visibles dentro de nuestra sociedad. Y es una forma de discriminación y de violencia, finalmente. Evitar el uso del masculino genérico, que es lo que tenemos comúnmente muy familiarizado y decimos siempre todos o decimos alumnas, profesores, siendo que hay profesoras, que hay personas de sexo femenino. Entonces, este tipo de elementos nos ayudan a destacar efectivamente esos grupos sociales o a esa parte que no se está considerando. Por ejemplo, ahí viene, los servidores públicos son responsables de presentar su declaración. Esto sería en la parte no incluyente. Si lo manejamos en el lenguaje incluyente, las personas en el servicio público. Entonces, aquí ya no solamente estamos hablando de hombres, porque dice los, o sea, el artículo está manejando los servidores públicos. Acá serían las personas en el servicio público. Y aquí ya podemos englobar hombres y mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Evitar el salto semántico cuando se utiliza un vocablo masculino aparentemente que incluye a las mujeres y a hombres y enseguida da una idea en la que queda manifiesto que originalmente no se había considerado a la mujer, por ejemplo, o al hombre. Aquí tenemos un ejemplo. Los vales de despensa se entregarán a todos los trabajadores y también a las trabajadoras. Vean cómo destacan en la segunda oración esa parte que ha sido rezagada. ¿Sí? Entonces, lo correcto sería, los vales de despensa se entregarán a todo el personal. Pero acá, sin embargo, lo deja en segundo plano. No sé si ustedes puedan darse cuenta de esa situación. ¿Sí? Lo deja rezagado y para que no se vea como una situación de discriminación, ya lo incluyen en la segunda oración, ¿sí? El oficio fue enviado a todos los visitadores generales y también a las visitadoras. Entonces, la manera correcta o adecuada para manejar un lenguaje incluyente sería: el oficio fue enviado a todas las visitadurías generales. Nombrar a ambos sexos. Aquí se le llama el desdoblamiento. Es recomendable nombrar ambos sexos para hacer patente que están presentes. Esta fórmula se conoce también como desdoblamiento y es sencilla de usar. Es aconsejable empezar con las mujeres
o ir alternando el uso de femenino y masculino dentro del discurso. Por ejemplo, en el lenguaje no incluyente serían: los adolescentes son un grupo de población que requiere de políticas públicas específicas. Pero aquí estamos diciendo los adolescentes, o sea, el artículo nos manifiesta que es masculino. ¿Estamos de acuerdo? En la parte incluyente serían las adolescentes, y los adolescentes son un grupo de población que requiere políticas públicas específicas. De igual manera, algo que nos pasa muy comúnmente, el Día del Niño, y así todos lo nombramos, lo denominamos, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan las niñas? Hacemos referencia al niño y la niña. Entonces, lo correcto sería el Día de la Niña y el Niño. Digo, o sea, vuelvo a reiterarles, es una situación ya de un esquema cultural que hemos estado cargando durante mucho tiempo, y que sería poco a poco ir implementando este tipo de ejercicios. No es fácil, no es sencillo, porque incluso muchos de nosotros así nacimos con ese esquema cultural y así lo hemos practicado y así lo hemos aplicado, pero valdría la pena empezar con estos pequeños ejercicios de inclusión o de manejo de este lenguaje, para que veamos qué cambio podría verse más adelante a futuro con nuestras próximas generaciones. No se va a ver de manera inmediata, pero sí en las próximas generaciones. Otro sería el uso del artículo diferenciado. Es útil cuando tiene una sola forma, sustantivos neutros. En tales casos, el uso del artículo es el que determina el género, como lo estábamos viendo: el estudiante, la estudiante; el ciclista, la ciclista; el docente, lo manejamos de manera genérica, el docente, pero también hay que resaltar la docente, ¿sí? Entonces, bueno, sería esa otra situación. Sustantivos colectivos. Estos sustantivos son generalmente neutros y permiten incluir a los dos sexos. Palabras como personas, que era lo que comentábamos, humanidad, población, ciudadanía, son ejemplos de estos sustantivos colectivos. No incluyente sería el hombre o los hombres, pero si decimos la humanidad, ya tenemos un panorama de todos los grupos sociales que están inmersos dentro de esa situación. Si decimos los hombres, se manejaría como no incluyente, pero si hablamos de personas, pues ahí podemos establecer son hombres y mujeres. Si decimos los niños, ojo, solamente estamos abarcando la parte masculina, pero si decimos la niñez, cambia el contexto. O sea, es esa adecuación con la que tenemos que familiarizarnos. Si decimos los estudiantes, pues solamente estamos enfocándonos a la parte de masculinos, y el estudiantado ya nos daría la pauta para poder hablar de los dos géneros. Nombres abstractos, por ejemplo, no menciona a la persona que en el momento concreto ocupa un cargo, profesión o título. Entonces, no incluyente sería los jefes, porque no sabes si es hombre o mujer, entonces manejas de manera general el término los jefes. Incluyente sería las jefaturas, y ya señalar de manera precisa el nombre de la persona. Los políticos, estamos hablando por el tipo de artículo que son hombres, o sea, y todo queda resaltado con lo masculino, si ustedes se dan cuenta. Incluyente sería la clase política. Gerentes, los gerentes, y así lo manejan también comúnmente en muchas áreas, los gerentes. Estamos excluyendo alguna parte de la población que son las mujeres, y sería lo correcto la gerencia. Usar infinitivo y gerundio también sería otra alternativa, sería otra recomendación. Utilizar los verbos en infinitivos que terminan en ar, er, ir, o gerundio ando, yendo, to, yo. En el lenguaje no incluyente, será necesario que los trabajadores presenten su declaración patrimonial. Hacemos referencia a la parte masculina, los trabajadores. Incluyente, presentar, ahí estamos usando, se resalta el verbo en infinitivo. Presentar la declaración patrimonial será necesario. Y aquí no estamos señalando si es
hombre únicamente o es mujer. Otra manera correcta sería en el siguiente ejemplo: los servidores públicos deben sensibilizarse sobre la prevención de la violencia de género. Si lo trabajamos en lenguaje incluyente o lo modificamos, lo adecuamos, sería debemos sensibilizar sobre la prevención de la violencia de género. Entonces aquí hacemos el apoyo en el verbo, trabajándolo en infinitivo o en gerundio, para que de esta manera no se excluya o no se discrimine un grupo social. En el siguiente ejemplo, los empleados que escriben con lenguaje incluyente contribuyen a la igualdad. Vuelve a señalar los empleados. Si lo manejamos de manera incluyente, sería escribiendo con lenguaje incluyente contribuimos a la igualdad. Entonces, son pequeños elementos que tendríamos que modificar dentro de nuestra estructura gramatical y familiarizarnos sobre todo, porque les comento, o sea, como les reitero, nuestra cultura así nos ha llevado a lo largo del tiempo al manejo de estas palabras, porque así era lo correcto, así era el ejercicio de la gramática como se venía haciendo desde hace mucho tiempo. Otras serían las personas. En muchos casos, anteponer a la persona, a la parte de las personas, nos puede facilitar el uso del lenguaje inclusivo. Sería no incluyente: la directora recibió a los agraviados. En cambio, si es incluyente, la directora recibió a las personas agraviadas. ¿Okay? Entonces, bueno, todos estos elementos los tenemos que ir poniendo en marcha para que se pueda ver un cambio de manera real en futuras generaciones. Usar pronombres y artículos sin género gramatical: quién, quiénes y cualquiera. Por ejemplo, los trabajadores que tengan informes por entregar, favor de presentarlos a más tardar el viernes. Entonces, otra vez hacemos alusión a la parte masculina, a los trabajadores. ¿Cómo quedaría en una situación incluyente? Ahí vamos a colocar cualquiera. Aquí ya estamos señalando hombres y mujeres. ¿Ok? Bueno, este material se los comparto, lo dejo ahí en resguardo de la Secretaría de Equidad de Género por si alguien gusta consultarlo, y creo que en la parte final va a haber una situación de resolución de dudas. Gracias, maestra Almadelia. Gracias a usted, maestra Blanca. Muchísimas gracias. Igual, muy interesantes sus reflexiones. Bueno, pues damos paso a la maestra María del Rocío Gómez Díaz de la Facultad de Contaduría y Administración con el tema Adopción del lenguaje incluyente, un imperativo en la actualidad, y también voy a leer su síntesis curricular. Es doctora en Ciencias Económico-Administrativas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigación en México y profesora de tiempo completo en la Facultad de Contaduría y Administración de la misma universidad. Es integrante del cuerpo académico consolidado Gestión de Capital Intelectual. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la docencia a nivel licenciatura y posgrado. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Extremadura, España, y en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Argentina. Ha publicado artículos científicos a nivel nacional e internacional. Es autora del libro Gestión del Conocimiento y Competitividad Municipal, una visión para su aplicación, impreso en España. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Sus investigaciones se relacionan con educación profesional, comportamiento humano, gestión del conocimiento, capital intelectual, innovación y emprendimiento social. Se ha desempeñado laboralmente en el sector privado y en el sector salud. Adelante, doctora Rocío. Muchas gracias, muy buenos días. Voy a compartir mi pantalla. ¿Todos la ven? Bueno, vamos a hablar por qué es importante el lenguaje incluyente, y esto es un imperativo en la actualidad. Yo considero que sí, sobre todo ahí voy a poner mi temporizador para que no me falle con el tiempo. Sí, también, doctora, si le pedimos que le dé en la presentación con F5 o para que las podamos ver. Sí, cómo no. Las diapositivas y no podamos ver las demás que usted tiene del lado izquierdo. A ver, F5. Sí, con F5 o abajo.
Seguramente. ¿Sí la están viendo ya? Sí, pero vemos su Porque yo sí tengo presentación. que la estoy compartiendo. Ok, si no, en la parte superior hay una... ¿Sí la observan la pantalla? Sí, sí la observamos. Abajo es, exacto, maestra, en la parte inferior. ¿Sí me escuchan? Sí, sí la escuchamos. En la parte inferior del lado derecho, bueno, de mi lado derecho. Sí, abajo, es que no logro ver su pantalla completa. Exacto. Gracias. Bueno, solo lo que se nombra existe. Lo han estado mencionando las personas que me antecedieron. Es algo muy, muy importante que nombremos. Y las primeras que creo que tenemos que empezar a nombrarnos somos nosotros. Yo les quisiera proyectar este video. Solo dura 2 minutos. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctora, la escuchamos muy bien. Sí se escucha. A ver, ¿sí me están escuchando, por favor? Sí, doctora, la escuchamos. Lo que todavía no vemos es el video. A ver, doctora, creo que no me están escuchando, ¿verdad? Pues escuchemos cuando usted habla, pero no vemos el video, Sí se doctora. escucha, nada más que el video aún no lo visualizamos. Doctora, ¿es el video que teníamos en la proyección ¿Sí anterior? me escuchan? Sí, ¿usted nos escucha? Sí se escucha, maestra. Doctora Rocío, ¿usted nos escucha? No la escucho, doctora. Freddy, ¿nos puedes apoyar, por favor? Sí, doctora, pero es que es de su lado. Maestra Rosy. Creo que debería de haber bajado el volumen a su equipo. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Adelante, maestra Rosy, la escuchamos. Creo que ella no nos escucha, Freddy. No, doctora, lo que pasa es que bajó el volumen de su sesión. Háganle una llamada para que sepa ella que tiene su volumen bajo, maestra. Sí, ahorita revisamos. Qué pena. Se supone que cuando compartes pantalla debes de poner que te la... A ver. Share Compute Sound. A ver, doctora, ¿ya me escuchan? Sí, le escuchamos perfectamente. A ver. ¿En dónde estoy? A ver. ¿Pero usted nos escucha, doctora? Espérame. ¿Cómo me salgo? Ya me puse nerviosa. Tranquila, Que doctora. no me escuchan, amor. A ver. Nosotras sí la escuchamos, doctora. Ay, doctora, qué pena. A ver, ¿ya me escuchan? Sí, doctora, sí la escuchamos. ¿Usted nos escucha?
Sí, ya. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, comparto pantalla. Ya puse que comparte sound. Ya voy a omitir ahorita el video para cuestión de tiempo de que ya nos tardamos. ¿Ahora sí me están escuchando todos? Muy bien, doctora. Perfecto. Tranquila, aquí Bueno, estamos. aquí comentaba yo, empiezo con la parte de solo lo que se nombra existe. Si nosotros, por nosotras mismas, no empezamos a nombrarnos y a pedir que se nos reconozca, no pidamos que lo hagan los demás. Yo ahorita les traigo algunos ejemplos muy prácticos, muy domésticos, en los que de repente incurrimos, creo yo, de manera errónea. Si da tiempo, les voy a pasar este video, si no, me voy a ir a lo siguiente. Aquí viene un poco lo que ya explicaron, lo que ya me antecedieron. La expresión de pensamiento es el lenguaje, es un reflejo de usos y costumbres. Tenemos que romper lo que decía la maestra que me antecedió, esa costumbre de cómo hablamos. El lenguaje también se nos puede convertir una fuente de violencia simbólica y colabora a naturalizar la discriminación y desigualdad entre mujeres y hombres con origen en los roles y estereotipos de género. Aquí tenemos un ejemplo en donde la maestra dice, salgan todos a recreo, y las niñas dicen, ¿y nosotras? Y entonces, en lugar de estar utilizando siempre el todos, hay que utilizar el todas y todos. ¿Qué es lo que pasa con el lenguaje? El lenguaje puede moldear los procesos de pensamiento y afectar, esta es la parte más fuerte, nos afecta nuestra interacción social. Y no solo es una fuente para transmitir los sistemas actuales de jerarquía, sino que también es una forma de reproducirlos. Investigaciones arrojan que en los países que tienen idiomas de género en donde se separa mucho, muy marcado la parte femenina, la parte masculina, es donde más brechas de género existen. Por eso coincido con la ponente anterior en que nos decía en que hay que utilizar en lo posible términos neutros. Aquí ya hablamos un poquito del sexismo, pero el sexismo es aquella discriminación que se ejerce sobre una persona por su sexo. ¿Y qué nos implica? Nos implica subordinación y nos implica desvalorización. Aquí un ejemplo, miren, yo me puse a hacer una búsqueda en internet muy simple de lo que es lo femenino y qué es lo masculino. Y aquí ustedes podrán ver que si vemos la definición de femenino, nos habla propio de mujeres, perteneciente a ellas, que posee rasgos propios de feminidad, dotado de órganos para ser fecundado, pero fíjense el punto 6, débil y endeble. Pónganle atención, por favor, al punto 4 y al punto 6. Nos ven como un objeto para poder reproducirnos y nos ven como algo débil. Si nos vamos a ver las definiciones de la parte masculina, que dice aquí, dicho de un ser, pertenece a un ser, pero vean el punto último, varonil, enérgico. Seguimos viendo esta parte en donde a los hombres se les da esa fuerza, se les atribuye todo ese poder y a nosotros todavía nos ponen como una parte débil, como una parte muy sensible, como muy frágil. Y aquí es a donde yo quisiera entrar, a ver si les suena. ¿Qué tan responsables somos nosotros de estar con un lenguaje incluyente o excluyente en nuestro medio? Y váyanse al ámbito doméstico. Le decimos al hijo, al esposo, a la hija, ¿me ayudas, por favor? Como si toda la carga o toda la cuestión doméstica tuviera que recaer en nosotros. ¿Y no puede ser equitativo? Aquí me gustaría que en el chat participaran cómo se les ocurre que pudiéramos, en lugar de decir, ¿me ayudas, por favor? ¿Cómo pondríamos cambiar este término? Y lo pedimos, aquí les puse, si ven las caritas, como un gran favor, y cuando lo hacen sentimos que es un gran logro que se ha tenido. Otras veces también nos invitan nuestras amigas a tomar un café, alguna actividad, a ir al cine cuando esto se podía hacer, y siempre decimos, es que no puedo, es que tenemos tarea. Y fíjense bien, ¿tenemos tarea? ¿Quién la tiene, tú o tu hijo? Una cosa, algo que comentaba yo en la semana pasada en una participación en un foro,
en un foro, es que no debemos de cargar a los hijos. Estamos para apoyarlos, para asesorarlos, para que se sientan que están acompañados, pero no forzosamente tenemos nosotros que asumir sus responsabilidades. Creo que esto es, vean aquí esta imagen que les busqué, la cara de aflicción, está más afligida, creo, la mamá que el hijo. Entonces, nosotros también creo que hasta cierta medida hemos sido un tantito responsables de que nos carguemos más cosas o que también no se ejerza esa parte de inclusión con nosotros como debe de ser. Un recurso que tenemos para ver que hay sexismo, que hay esa discriminación, dice, es la regla de inversión. Una forma de comprobar si un enunciado es sexista es aplicando la regla de inversión, sustituir el término femenino por el masculino. Y si la idea permanece con el mismo sentido para ambas, entonces no se comete sexismo, pero sí resulta inadecuado, entonces sí estamos cayendo en sexismo. Y aquí vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, que dice el licenciado González y Lolita. Si nosotros aplicamos la regla de inversión, ponemos la licenciada Hernández y Juanito. ¿Eso se oye bien? Que al licenciado González le digamos Juanito, socialmente no está bien visto. Pero en cambio, sí es bien visto que nosotros nos digan Lolita, Rosy, Patti, Chiquitita. Está bonito que nos acorten los nombres y demás. Pero de repente sí necesitamos nuestros cargos, nuestros apellidos, nuestra señora. O que nos pongan, por ejemplo, esta parte de la señora. Otro ejemplo, el señor Flores y su queridísima esposa. La regla de inversión sería la señora Jiménez y su queridísimo esposo. ¿Cuántas veces hemos oído este tipo de expresiones? Creo que muy pocas o nunca. Siempre somos las segundas, la querida esposa, la señora, pero no está nuestro nombre, no están nuestros cargos. Tenemos que estar luchando mucho por esa parte. También, ¿qué es lo que se pasa con esto de la inclusión? La referencia a las mujeres como categoría aparte. La encontramos cuando se cita a las mujeres como seres sin decisión y sin voz, como objetos distantes de la categoría persona, sobre los cuales ellos deciden. Así los hombres aparecen como únicos sujetos de acción y referencia, y la mujer como dependienta o subordinada. Aquí viene un ejemplo. Dice, con la entrada del miércoles de ceniza en Brasil, dio por finalizado el desfile del Carnaval de Río de Janeiro, que reunió a algunas de las mujeres más hermosas del país sudamericano. Entonces vean cómo siempre el término de la mujer se nos va hasta el final de las expresiones. Aquí ya, no sé si me da tiempo de poner el video, ustedes me dicen, o ya procedo a la reflexión final. Sí, doctora, a lo mejor le pedimos apoyo a Freddy, por eso le preguntaba si el video es el mismo que tenemos nosotros en la presentación. Así es, doctora. Si me hacen favor, ese sí es el Freddy, video. ¿nos puedes apoyar, por favor? Sí, doctora, ¿me permite un minuto, por favor? Claro que sí. Sí, sí, doctora Rocío, desde nosotros. O si no, déjeme ver si pasa y si no, que nos apoye Freddy. Aquí lo tengo, ¿eh? A ver si puedes resolver este ¿Sí lo acertijo. escuchan? Un padre y un hijo viajan en coche. Tienen un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja Compartir la operación. ventana que tiene el video. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega... Entonces esperamos, Freddy. Sí. Sí, por favor, doctora. ¿Cómo no? ¿Quieren que deje de compartir para que lo comparta Freddy? Disculpe, doctora, es que el video está en su OneDrive y está en privado, no puedo acceder a él. Eso es. Bueno, voy a intentar compartírselos. Voy a poner que comparta. Si no se escucha, me avisan y lo retiro inmediatamente, por favor.
A ver si puedes resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche. Tiene un accidente grave, No nos el padre escucha, muere doctora. y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita No una lo podemos compleja ver. operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero Se los cuando llega y platico. ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Os gusta que solo lo escuchemos? A ver, y si lo escuchan, con eso sería suficiente, Sí, lo escuchamos doctora. perfecto. Entonces, si le gusta ponerlo nuevamente, doctora. Perfecto. A ver si puedes resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche. Tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. Caramba. No tengo ni idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. ¿Que sea su hijo adoptivo? O sea, es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí, porque el chico es un hijo también de alguien, del señor que es el doctor. ¿Será? Aquí dice si se ocurre otra solución. El médico es la mamá del hijo. La mamá es cirujano. Claro. Porque como dijimos, doctor, una evidencia médica, es verdad, es cierto. Ah, claro. Podría ser. No sé, de repente lo asocias de primeras a un hombre en vez de a una mujer, cosa que es absurdo, ¿no? Qué horror. Wow, sí. Oye, qué fuerte, ¿no? Pero esto le pasa a más gente. ¿Cómo somos, eh? Es la cultura. Nos lo tienen, pero bien machacado. Nos va a faltar mucho tiempo hasta que podamos cambiar, ¿no?, esa mentalidad. Pero llegará. Si no se te ocurrió pensar que la eminencia médica es una mujer, no eres el único ni la única. Lo que nos pasa a muchos hombres y mujeres se llama parcialidad implícita. Cuando somos niños, nuestro cerebro inconsciente aprende de lo que nos rodea y establece conexiones neuronales entre distintos conceptos. En este caso, entre ser hombre y ser una eminencia médica. Esas relaciones, aunque tienen un origen cultural, se vuelven parte de un proceso automático que además nos acompaña toda la vida. Y por eso, hasta las personas más feministas pueden dudar a la hora de tratar de resolver este acertijo, porque nuestro cerebro inconsciente puede contradecir los valores en los que firmemente creemos, como la igualdad de género. Bien, entonces me paso, ¿sí me escuchan todos? Sí, doctora, perfecto. Sí escucharon el video, se trata del accidente, mueren un padre y un hijo, dice, llaman a una eminencia médica y dice, no lo puedo atender porque es mi hijo, y todo el mundo pensó que esa eminencia médica tenía que ser hombre. Y qué triste, ¿no? Aquí es lo que nos dicen, esa parcialidad implícita que nos han enseñado, y siempre le estamos atribuyendo la parte dominante, la parte fuerte, la parte exitosa a los hombres. Entonces yo sí, sí quería que lo viéramos antes de mi reflexión final, porque creo que la raíz está en esta cultura, en esta educación que tenemos que trabajar muy, muy fuerte, en la forma de pensar y en nuestros valores. Todo esto tenemos que tener cuidado de llevarlo por medio del lenguaje. Y después, ¿por qué? Porque el lenguaje puede derivar en dos partes. Puede derivar en una exclusión o puede derivar en una inclusión. Creo que la decisión está entre nosotros. Puede derivar en exclusión, en violencia, en discriminación, o bien puede derivar en inclusión, en igualdad. Inclusive, ¿por qué perder nosotros esa parte hermosa femenina de ternura, de empatía, de compasión que nos caracteriza? Pero una cosa es que tengamos esa ternura, esa empatía, esa comprensión, y otra cosa es que nos pongamos por abajo de los hombres. Yo aquí les puse 3 imágenes y las pueden observar, en donde podemos elegir
estar mujer con mujer. Como el hombre me agrede tanto, pues yo mejor me voy con una mujer. O bien, los hombres, ¿qué es lo que hacen? Pues me voy con mis cuates, ¿no? ¿Y por qué no buscamos esa armonía mano con mano de un hombre con una mujer? Esa es una parte en la que a mí me gustaría reflexionar. Entonces, nosotros decidimos en qué parte podemos apoyarnos. No digo que tampoco dejemos de ver amigas ni nada. Es maravilloso que nos reunamos con amigas, los hombres también con sus amigos, pero nunca dejar de lado esa parte de fortaleza que hacemos una sinergia, ese yin yang que hacemos el blanco y el negro, el hombre y la mujer. Yo creo que la decisión es nuestra. Bueno, por ahí les traía algunos estudios, pero así ya los voy a omitir, en donde si simplemente nada más se los platico muy breve, si a un niño le dices, ¿cómo fue tu primer día de escuela? Siempre va a platicar de niños. Y si no les das un artículo que diga cómo estuvo tu día de escuela con tus amigos y amigas, solo entonces va a incluir al género femenino. Entonces es esa parte en donde sí tenemos que trabajar muy, muy fuerte para lograr esa inclusión que tanto buscamos, no solo en el lenguaje. Yo creo que más que nada la inclusión tiene que ser en la vida y que nosotros mismas nos lo debemos de procurar. De veras que ofrezco una disculpa muy grande, no sé qué pasó, me bloqueé por el inconveniente que hubo, el mal rato que pasamos. Les ofrezco una disculpa. Aquí está mi correo, estoy a sus órdenes, si alguien lo quiere tomar. Y en este momento dejo de transmitir y con eso finalizo mi participación. Muchísimas gracias, doctora Alma Delia. Muchas gracias, doctora Rocío. Muy, muy interesante todo esto, lo que hemos escuchado el día de hoy. Si me permiten, haré una recapitulación sobre sus aportaciones. Y bueno, pues hay muchísimas propuestas, ¿no? Nos gustaría, bueno, una de ellas es homogeneizar lo masculino con lo femenino, construir algo singular y propio. Definitivamente los movimientos feministas han luchado por la igualdad. La CNDH nos da algunas recomendaciones para utilizar el lenguaje incluyente. Por ejemplo, es hacer visibles a las mujeres. Si eres mujer, nómbrate. Evitar el uso del masculino genérico. Utilizar sustantivos colectivos, nombres abstractos y también utilizar el verbo en infinitivo. Y bueno, el lenguaje incluyente desde la CNDH sirve para prevenir la violencia y evitar la discriminación de cualquier persona. También tenemos otra propuesta que es empezar a nombrarnos nosotras las mujeres. Y también una pregunta que deja la maestra Rocío. ¿Qué tan responsables somos todos y todas de utilizar el lenguaje sexista? Y cómo el lenguaje incluyente ayudaría a descargar cuestiones domésticas. Y también el lenguaje puede definitivamente ayudar a la inclusión o a la exclusión, que en este caso nuestra propuesta es esa, que ayude a la inclusión. También vimos cómo las cuestiones culturales han determinado muchísimo este lenguaje excluyente. Y finalmente, es necesario trabajar para lograr la inclusión en la vida. Esas son algunas reflexiones. Y si me permiten, a mí me gustaría compartirles igual algunas reflexiones, ¿no? Ya vimos que, por ejemplo, el lenguaje es una forma de comunicación entre los seres humanos, definitivamente, donde a través de este nos podemos expresar ideas, sentimientos, mandatos, experiencias, en fin, muchísimas dimensiones. Sin embargo, también ya lo vimos que el lenguaje también puede manifestar asimetrías, también puede manifestar desigualdades y las brechas entre los sexos, como es, por ejemplo, el lenguaje sexista que lo hemos visto. Y justamente ante esta circunstancia, pues surge el lenguaje incluyente, ¿no? El cual también ya lo comentaron ustedes, pues establece nuevas reglas que se adaptan a una sociedad igualitaria y que fomentan una cultura del respeto y la no violencia hacia las mujeres. Reducen las asimetrías en materia de género y se consideran como un medio cotidiano de sensibilización, inclusión de hombres
y de mujeres. Y justamente yo creo que estos trabajos, estas jornadas, pues nos permiten discernir, reflexionar y lo más importante, que podamos poner en práctica todos estos conocimientos, siempre digo, en nuestro microcosmos, en cada una de nuestras propias trincheras. Bueno, pues entonces, si me permiten, damos paso a la sección de preguntas y respuestas. Les comento, en el chat tenemos muchas felicitaciones. Muchísimas gracias a todas y a todas por su asistencia. Y entonces, vamos con la maestra Magnolia. Maestra Magnolia, si me escucha, me dice usted. Mientras les doy un aviso, en un momento más, Freddy, que nos apoya con las tecnologías, va a escribir el link para que todos aquellos y aquellas que necesiten una constancia de asistencia se puedan registrar. Muchísimas gracias. Maestra Magnolia, ¿le escuchamos? ¿Está usted por aquí? Sí, aquí estoy. No sé Perfecto. Maestra, adelante. Bueno, a mí me parece, respecto a los comentarios, a lo que se va exponiendo, me parece interesante pensar, me quedé ahí con una idea sobre algo que comentaba, ahora recuerdo el nombre de la maestra, denme un segundito, es la maestra Leticia, fue la maestra Leticia quien lo comentaba, algo que hace referencia a así lo entiendo, a la discriminación positiva. O sea, ese es otro punto interesante, me parece que podemos abordar, que es de pronto digamos, exceso o aparente atención, ¿no? A lo femenino, a la mujer, algunas expresiones, obviamente todo pensándolo en el lenguaje, pero que al final lo que está indicando es justo lo opuesto, ¿no? O sea, es decir, es una atención, a lo mejor en un intento artificial de ser incluyente. Me parece que es un punto importante porque lo vemos sobre todo en las generaciones más jóvenes. Nosotros que estamos trabajando con universitarios, ¿no? Lo podemos observar como yo lo pensaría como una discriminación positiva. No sé, lo quiero poner ahí como sobre la mesa, no sé si algo también la maestra Leticia o los participantes pudieran comentar al respecto. Eso, maestra. Perfecto, maestra Magnolia. Por aquí tenemos algunas preguntas que las acaban de escribir ahorita, que seguramente, una de ellas seguramente va dirigida a la maestra Noemí. Maestra Magnolia, ¿desea agregar algo más? No, únicamente creo que todas y todos coincidimos en que hay algo de lo inconsciente. O sea, eso para mí es muy importante que lo tengamos presente. Que hay algo automático, ¿no? Se escuchaba en el video y que hace referencia a lo que yo apuntaba como en mi exposición. O sea, hay algo automático, hay algo que va más allá, digamos, de un deseo de igualdad, de un deseo de respetar las diferencias. Dicen por ahí que las estructuras mentales pueden tardar hasta 300 años en transformarse. Entonces, hay algo que nos rebasa, pero que el hecho de saberlo nos permite detenernos un poco a pensar en cómo formulamos nuestras frases, cómo nos dirigimos al otro, y creo que eso es lo único que está a nuestro alcance en este momento. O sea, detenernos, pensar y escucharnos. Eso es algo bien difícil, pero me parece que es la única alternativa en este momento, escucharnos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos y escuchar al otro. Esa sería como mi propuesta y bueno, es lo que rescato de esto. Gracias, maestra. Muchísimas gracias, maestra Magnolia. Agradecemos pueda contestar la pregunta. La maestra Noemí Márquez Hernández, maestra Noemí, me parece que tiene usted varias preguntas. Maestra, aquí estoy. Si me adelante, maestra. Perfecto. Bueno, primero agradezco
hacen alguna aportación de otra institución. De verdad, yo quisiera haber abarcado más el tema, pero por razones de tiempo me viene el problema de cómo centrarlas. Pero bueno, refiere el auditorio que hay la subdirección de capacitación, sí, el CEN y IBEP. Sí, efectivamente, con esto reitero, tenemos varias instituciones que lamentablemente pues no son muy conocidas, y pues este es uno de los objetivos de esta ponencia, precisamente que se conozca más el acervo jurídico, cultural y sobre todo institucional para acceso a las mujeres. Eso le agradezco mucho. Segundo, es un sentir general, y comparto esa situación de la queja, de la corrupción, el fluyentismo y todas esas situaciones que la gente que nos dedicamos a esto lo vivimos día con día. Y precisamente por eso estoy aquí, porque ese es uno de los objetivos, quitarnos de primer momento esa predisposición a no acceder a las autoridades por ineficientes, por obsoletas, por negligentes, por corruptas. Sí es cierto, hay mucho de eso, pero ¿dónde queda nuestra participación? O sea, aquí es donde yo quiero nivelar los papeles. Nosotros también tenemos la responsabilidad de colaborar, tanto como sociedad, como familia, como amigos, y como profesionistas. Yo, pues abogada de carrera y dirigiéndome a todos, y sobre todo en esto hago especial a la comunidad femenina jurídica. Tenemos un gran papel, abogadas, que desempeñar. Tenemos que hacer mucho precisamente para cambiar ese paradigma. Tenemos que luchar porque estas instituciones sean atendidas por personal femenino, excepcionalmente la participación de hombres, porque también se requiere. O sea, sí, con todo respeto, yo entiendo esa situación, pero hay cosas que también son muy importantes y son desarrolladas por también personajes muy importantes del sexo masculino. O sea, no podemos también erradicar eso de golpe y tajo, pero en su mayoría y en los puntos sensibles, que estemos las mujeres presentes y que esas mujeres nos sensibilicemos, porque también referimos que el personal y que mucho de ese personal somos mujeres. Entonces, a ver, mujeres abogadas, ¿dónde están con esa situación? ¿Dónde están sus conocimientos y su practicidad para poder aterrizar esas ideas y esos sentires de la gente, esos sentimientos encontrados? Ahí es donde también nosotros como mujeres tenemos mucho que hacer. Por eso me apego y comparto todos esos sentimientos de impotencia, de corrupción y demás, pero este es un objetivo, precisamente trabajar, estudiar, prepararnos, pugnar para que esa situación cambie. ¿Cuál es uno de los puntos que tenemos que trabajar con las mujeres, sobre todo en estados de vulnerabilidad? Pues fortaleciéndolas en todos los aspectos. Y en esto voy contestando las otras preguntas que me formulan, como no crean que no las he tomado en cuenta, por supuesto, y aquí las voy englobando. No hablan del poder judicial, de las instituciones, sobre todo policiales, de procuración de justicia, que no avanzan. Sí, precisamente por eso. Aquí hay que destacar 2 puntos. Uno, hay que fortalecer a la mujer. Hay que fortalecerla luchando por esas redes de apoyo, pero también nosotros, que estamos muchas veces del otro lado, también preparándonos para aterrizar esas ideas y esas necesidades desde un campo jurídico legal. De ahí quien mencionaba del marco jurídico, pues desde aquí tenemos que empezar, porque si bien es cierto, tenemos las instituciones y caso omiso a ciertas personas, imagínense a las mujeres con capacidades diferentes. Nos hemos encontrado en la práctica profesional abusos sexuales en personas con capacidades diferentes, mujeres con síndrome de Down embarazadas. Entonces, ¿dónde está la situación de la sociedad, de la familia? Nosotros podemos referir, bueno, es que la ignorancia ante el procedimiento penal, ante una instancia legal, nos aterra. Sí, sí es cierto, pues para eso son estos foros, para decirles que sí se puede, que llevando a la práctica y al litigio, sí se puede, claro que sí. Y no, me decían por ahí alguna vez, es que una denuncia anónima va contra la naturaleza jurídica. No, es que no es una denuncia anónima. La misma Constitución y nuestras leyes secundarias nos dicen que podrá cualquier ciudadano
que tenga conocimiento de un delito. Desde allí ya tenemos un fundamento muy importante. Si de ahí agregamos a que hay instituciones que pueden hacer suyas esas denuncias, como es el DIF, que podemos incluso presentar las denuncias por parte de los elementos policiales que conozcan de estos hechos, podemos ir cubriendo los requisitos de procedibilidad y sí se puede llegar a estas instancias. Y ya estando ante el Ministerio Público, si hablamos de policía que hace la denuncia, la puesta a disposición, podemos solicitar la participación del DIF, que incluso tome conocimiento. Y repito, en mi material les proporciono varios datos, pero aquí sí tengo un poquito más de oportunidad de mencionarlo. Hay albergues. En Chimalhuacán se cuenta con albergues. En Amecameca, por ejemplo, se habla de casas de refugio, en donde pueden acceder las mujeres. Por eso es importante conocer todas estas instituciones y a su vez exigirle a las instituciones. Pero para llegar a esto tenemos que denunciar. Y de primer momento solicitar el respaldo de las instituciones gubernamentales, como es la representación social del fiscal a cargo. Entonces, si hacemos la denuncia y llevamos esto al campo del litigio, claro que esto va a ser el origen, el antecesor para efecto de que se pueda acceder a mayor normatividad y que esa normatividad, ese marco jurídico, sea eficiente, exigiéndole a través de las instituciones. Y gran parte de ese trabajo también pues está en mitigarlo. Está en mitigarlo, jóvenes abogados, abogadas y comunidad universitaria, y con el lenguaje incluyente, toda la comunidad jurídica, hombres, mujeres y demás. Tenemos que litigar los asuntos, tenemos que prepararnos y tenemos que exigirle a las autoridades que cumplan con su responsabilidad. Muchos del avance que se ha tenido es precisamente por los movimientos sociales. Pero yo creo que también hemos estado un poquito débiles en el apoyo jurídico. Por ahí también me preguntaban, es que no tenemos el marco jurídico eficiente. No digo que no sea cierto, efectivamente no se da, pero un 60% sí podemos decir que la diferencia la hacemos los operadores del sistema. Los operadores del sistema al momento de exigir este tipo de apoyos y de responsabilidad por parte de las autoridades. Les mencionaba yo personas con capacidades diferentes. Tenemos personas mayores de la tercera edad. Ya más allá de la tercera, gente de 70, 80 años que está sufriendo maltrato psicológico, violencia moral, familiar, laboral. Tenemos en contra de ellas delitos como abuso de confianza, robo por parte de los mismos ascendientes y descendientes consanguíneos en primera y segunda línea, o sea, familiares muy cercanos, en términos coloquiales. Primos, hijos, padres, perdón, no padres, hijos, nietos, que cómo es posible que les estén haciendo este tipo de cosas, pero ¿qué hacemos? Pues también no se llega a la denuncia. Por ahí la ley también refiere, sin meterme mucho a materia jurídica, porque no los quiero confundir, pero también se está pugnando. Hay tesis y me da mucho gusto que a través de nuestros tesistas universitarios del Estado de México se está también combatiendo esto, de que ya no sea una antinomia jurídica, es decir, una contradicción, que ya no sea la contradicción jurídica y que esto sea un impedimento para proceder cuando el que roba es el hijo. O sea, ¿por qué es el hijo le puede robar? ¿Por qué es el hijo la puede maltratar? No, el primo no denuncia porque pues es que es el hijo de la señora. O sea, ¿cómo? Sí lo pueden hacer y en este momento les refiero, sí se puede hacer la denuncia, claro. Y si de ahí nos vamos a que, de acuerdo, que hay delitos que se persiguen de oficio, pues con mucha más razón, con mucha más razón, y comparecer, acudir al Ministerio Público, solicitar que se inicie la maquinaria jurídica y que además entren autoridades alternas, como es DIF, como es Huepavic, en el caso de Chimalhuacán, como es las instituciones de refugio, albergues, casas temporales, tanto para los hijos como para las madres. O sea, podemos hacerlo. Esto del 100%, en un 60, 70% no se lleva a cabo porque los mismos operadores jurídicos no lo estamos llevando a la practicidad legal y es ahí donde también tenemos que participar más.
Y finalmente, salvo que haya otra pregunta, me decían, bueno, también hay agresores de la tercera edad. Y entonces viene la situación de que se quieren deslindar de responsabilidad por la tercera edad. Claro, habrá cuestiones que por la edad la gente también los aproveche, pero aquí también nosotros tenemos que participar y, repito, trabajándolo, porque si bien es cierto, ya son gente que lleva a la práctica este tipo de cosas, pues también podemos entender que en una de esas podemos recabar una evidencia. Y nosotros como abogados sabemos que la ley no hay diferencias para la ley entre la gente. Entonces, es materia de litigio. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, es de la tercera edad, a lo mejor el señor es diabético. Pues sí, esos serán factores a favor, pero eso no le permite que ande golpeando, que ande abusando, que ande trastocando, tentoneando a una menor o al personal de apoyo doméstico. O sea, no. También tenemos que presentar la denuncia, que bueno, no nos llevamos a la cárcel, que a lo mejor habrá ciertos beneficios, sí, pero que mínimamente podemos separarlo, mínimamente le podemos poner una restricción, y el simple hecho de que esa persona sepa que ya está siendo observado, que ya hay una voz en contra suya y que ya hay una autoridad que está al tanto, créanme que inhibe. Uno de los objetivos del proceso penal acusatorio o del nuevo procedimientos no necesariamente es meter a la presión a una persona, sino inhibir el delito, inhibir la conducta delictuosa, hablando propiamente, inhibir la conducta delictuosa. Entonces, a lo mejor no pensemos en que me voy a llevar al señor a la penitenciaría, pero sí en inhibir esa conducta, en los medios preventivos. Entonces, por ahí podemos empezar, y si agregado a esto nos damos cuenta que el señor tiene 70 años, pero goza de todas sus facultades, en una situación económica pudiente, que el señor está consciente de todo lo que hace y demás, no, pues a lo mejor hasta custodia le ando poniendo, o lo ando cambiando de domicilio, si el señor tiene 3 casas, ¿qué hacen esta? O sea, sí podemos hacerlo. Nada más es cuestión de trabajarlo y de romper eso, precisamente el influyentismo. Que usted es pariente de X personaje, qué bueno, uso de la voz, abogados. En uso de la voz y manifestamos al juez que el señor es pariente de fulano y que es compadre del juez, para ver si el juez realmente lo va a apoyar en la audiencia. ¿O qué me va a decir? Él es el que está más obligado a procurar justicia. Entonces, yo creo que este tipo de cuestiones y la dificultad de su buen desarrollo es parte de nuestra permisividad. No digo que usted, el que me haya hecho la pregunta, no digo que de mi comunidad, que tengo varios tesistas ya trabajando en esta situación, en estos puntos, no, yo digo y que nuestra responsabilidad es partiendo incluso desde una buena asesoría. Desde decirle al vecino, sí se puede, si usted está viendo que están maltratando a la niña, pues llamemos al DIF, la están golpeando en este momento, pues en este momento puede en flagrancia actuarse. Entonces, sí hay mucha materia todavía para trabajar, hay muchos puntos que subsanar, sí, por supuesto. Uno estamos aquí empezando a hacerlo, dándole a conocer a la comunidad y a toda la gente que pueda llegar a esta información, estos datos, y que tienen instituciones como las que mencionó a uno de los participantes, lo cual agradezco, y lo que estoy dejando en mi material, si se pudiera difundir, son instituciones vigentes, actuales, reales. Les repito, en AMECA trabajan las 24 horas, aquí en el Estado de México, en el municipio de Chimalhuacán, 2, 3 instituciones que están trabajando fuerte, como es Huepavig, como es el DIF, con su casa albergue y apoyo a las mujeres, y esta aplicación de Red Naranja. La aplicación puede, pues ya todo el mundo estar descargando en su celular para efecto de que cualquier situación, allí solicitamos el apoyo y también contamos con asesoría legal. Entonces, pues yo agradezco el interés y sé que me quedo todavía debiéndoles. Hay muchos puntos que trabajar, materia de procedimiento, a nivel carpeta de muchas cosas que hacer, pero el hecho de que estamos aquí, ya estamos empezando a hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Noemí. Definitivamente, el hecho de estar aquí, ya estamos trabajando en ello. Muchísimas gracias. Maestra Noemí, le pediría, por favor, si nos pudiera apoyar a contestar algunas preguntas que llegaron ahorita durante
el tiempo que usted nos estaba platicando, que por favor nos apoye a contestarlas de manera escrita, por favor. Ok, perfecto. Perfecto. Sí, Muchas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, continuamos entonces con la maestra Blanca Esther Ruiz Barrera. Adelante, maestra. Gracias, Dora. Bueno, nada más para fortalecer un poquito lo que todos han estado comentando. Yo creo que deberemos empezar por nuestros espacios, en casa, en la escuela, pues haciendo este ejercicio de lenguaje incluyente. Al inicio yo creo que a todos nos tomará así como por sorpresa, nos va a desconcertar, pero yo creo que eso nos va a dar la pauta para que de aquí en adelante pues ya sean visibles las mujeres, sobre todo, este grupo que ha sido relegado durante mucho tiempo y que ha sido rezagado y que no se nos considera en algunas situaciones de éxito, como bien lo comentaban algunas otras ponentes, en las aportaciones que hemos hecho a lo largo de la existencia del hombre. Y entonces yo creo que sería un buen camino, que es largo por recorrer, sí es cierto, que lleva muchos paradigmas porque muchos van a estar renuentes a esa situación de cambio, pero que bien si nosotros con el ejemplo lo predicamos, yo creo que dará buenos resultados más adelante. Entonces sería importante hacerlo desde nuestro entorno, iniciar ahí, dejando algunas reflexiones para nuestros alumnos, para nuestros las personas con las que nos desempeñamos comúnmente en el entorno en el que vivimos, en casa, con nuestros familiares, y pues yo creo que más adelante lograremos ver algún cambio importante. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, maestra Blanca. Con la maestra María del Rocío Gómez Díaz, doctora. ¿Cómo no? Adelante, doctora. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues bueno, la verdad es que sí, esta parte legal es muy, muy fuerte. Yo me voy un poquito más también a la parte personal y doméstica. A mí sí me gustaría que entremos a alguna de las ponencias habló al punto de la victimización. ¿Qué es lo que pasa? Que a la mujer nos gusta mucho victimizarnos y tenemos que trascender, tenemos que ir más allá. ¿Por qué? Porque a veces tengo tantos vacíos o no he sabido completar y definir bien mi vida que necesito hacerme la sufrida porque me paso todo el día haciendo qué hacer, porque son las 11 de la noche y no termino y todos ya están viendo tele y están descansando. Y entonces esa transformación la tenemos que trabajar mucho con nosotros mismos y tenemos que aprender a jugar a ser nuestras propias psicólogas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estoy trabajando para que los demás me incluyan? ¿Me estoy incluyendo yo? ¿O me estoy saliendo? Les voy a poner un ejemplo. Los domingos era muy común hasta que yo me di cuenta en la casa de ustedes de que se bajaban a ver la tele y veían una película y todo el mundo jajaja, y yo me quedaba a levantar la cocina y no decía nada. Hasta que llegó el punto en que les dije, ¿saben qué? Está bien padre, pero también es domingo para mí y nadie sale de la cocina hasta que queda limpio. Y con simplemente decir, nadie sale, estás utilizando un lenguaje incluyente. Otra, ¿por qué no dejas ahí los trastes, dejar la cocina, a ver qué están viendo y me siento con ellos a ver la televisión? Cuando sea la hora de la cena y todo el mundo llegue, miren cómo está la cocina, se irán retomando, asumiremos roles, pero si nosotros no nos movemos, nadie va a venir a movernos. Yo sí quisiera hacer un comentario, Diana. Por ejemplo, sugería que les digamos, necesito que hagas. Yo estaría un poquito en desacuerdo, porque necesito que hagas, ya le estoy dando ese componente de que la ayuda viene para mí y no, que quede claro, en la casa es necesario que todos trabajen. Entonces, es necesario que todos colaboremos. Eso lo puso la siguiente persona, o sea, María Dolores por ahí anotó, colaboremos. Muy de acuerdo. Entonces, más allá del lenguaje sexista, también busquemos lenguajes incluyentes para que se nos transformen en bienestar, en cooperación, en colaboración, en que sea. Y saben una cosa, yo he visto a mi hijo varón, que debo de reconocer, es ingeniero, mi esposo es ingeniero, y hasta cierto punto sí fue criado con una cultura un tanto machista por la abuelita y por todo mundo de que el varoncito y las mujeres hacemos y ellos se sientan,
pero ahora que él participa y como ingeniero en casa nos ayuda mucho, cuando vio que los trastes eran uno de los problemas, no usábamos mucho la lavavajillas, dijo, a ver mamá, si tenemos un aparato, ¿por qué tenemos que trabajar tanto? Y empezó a investigar sobre detergentes y sobre la presión del agua y acomodó de tal forma que ya se nos acabó el problema de quién lava los trastes. Y es feliz acomodando los trastes. Y no les pasa nada, pero llegó por una convicción y por una detección. Por eso yo sí insisto en que dejemos que las cosas se vean. A veces no se nota, todo el mundo dice no lo haces y nadie lo nota. Lo dejas de hacer y todo lo nota. Entonces, ¿para qué lo haces? Si quieres que se note, que haga falta, deja que lo noten todos. Deja que un día lleguen las 3 de la tarde y no hay comida caliente. ¿Por qué? Porque pues nadie ayudó. Yo también tengo hora de oficina, como les decía a mis hijos. Entonces, es esa parte en donde nosotros mismos tenemos que reaprender. Las primeras que tenemos que reaprender somos nosotros las mujeres. Y no estoy en contra de ellos. Es formar, alguien lo puso muy bonito en el chat, una cultura de vida, una cultura familiar. Eso es lo que está haciendo falta en nuestros hogares. Y me atrevo a pensar, y no sé la maestra de Derechos Humanos, que si en los hogares hubiera más armonía y si lográramos esta buena repartición, esta equidad, esta visibilidad, este compartir, muy probablemente bajaran los delitos. Y también démosle seguridad a nuestras hijas, ¿no? O sea, no es nada más, no porque tengo hijas, a ver, limpia la mesa, hija. Si está el hijo también, limpien la mesa, por favor, para que podamos comer. Es esa parte en la que a mí me gustaría mucho insistir y que nos lleváramos Y otra cosa, hagamos las cosas por gusto, no nos pongamos de veras por obligación. Si lo hacemos, cocinar es un acto de amor, nos llena de felicidad, que lo estés haciendo porque lo quieres hacer. Y si no, ya hay muchísimas opciones. Siempre está el pollo rostizado, que es muy económico y que te va a salvar la vida. Pues no sé, creo que con eso más o menos traté de revisar todo el chat y serían las participaciones que yo podría hacer. Insisto, creo que la cooperación es básica y que nosotros mismas nos nombremos sin caer en egolatría, sin inflar el ego, pero el decir, aquí estoy presente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, le agradezco. Y bueno, estimada audiencia, acabo de escribir una pregunta que dice, ¿de qué manera pongo en práctica lo aprendido el día de hoy en esta jornada de trabajo sobre el lenguaje incluyente? Me gustaría muchísimo que todos y todas escribieran una respuesta a esta pregunta y que posteriormente podamos hacer algún proyecto, que ya lo he pensado, con estas respuestas de ustedes, porque somos una comunidad afiliada, nosotros formamos la sociedad y como bien lo comentamos en este foro, nosotros podemos hacer este cambio, ¿no? Me gustaría muchísimo que pudieran contestar en el chat, les agradecería mucho y nosotros nos pondríamos en contacto para revisar, no, más bien para ver sobre sus respuestas. Bueno, pues les agradezco muchísimo, agradezco este tiempo que estuvieron con nosotros, con nosotras. Muchísimas gracias a la maestra Magnolia González del CEU UAM Texcoco, maestra. Muchísimas gracias a la maestra Noemí Márquez Hernández de UAP Chimalhuacán y también a la maestra Blanca Esther Ruiz Barrera del plantel doctor Ángel María Garibay Quintana, a la maestra María del Rocío Gómez Díaz de la Facultad de Contaduría y Administración. Y como vemos, con el uso de las nuevas tecnologías, podemos romper las barreras de tiempo y espacio y podemos trabajar de manera conjunta, de manera colaborativa, podemos trabajar en equipo para sumar. Agradezco muchísimo su participación, agradezco mucho sus aportaciones. Seguramente hemos sembrado algo en cada uno y cada una de las asistentes. Muchísimas gracias a nombre de la doctora Hilda González Villaseñor, nuestra secretaria general de la FAPA-UAM. También agradece esta asistencia. Muchísimas gracias.
Y como les digo, la FAPAOM es su casa. Muchísimas gracias y estamos todos para trabajar todos con todas. Gracias, que tengan excelente tarde. Nos quedaremos un poquito más esperando las respuestas de cada uno y cada una de las maestras y maestros que se han unido el día de hoy para que podamos compilar sus respuestas. Muchísimas gracias. Gracias. Excelente tarde. Muchas gracias, Freddy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por su apoyo. Muchas gracias. Hasta luego. Un placer. Gracias. Igualmente. Gracias. Hasta Muy luego. divertida. Hasta luego. Buen día a todas.